y medio, todo por cuenta de esta enfermedad o de este virus que se está propagando en el mundo, que ya fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia que ya registra más de 130.000 casos y más de 5.000 muertes. Cifras preocupantes, por supuesto, pero hoy vamos a seguir hablando del caso, a 8 días de que se haya presentado el primer caso en nuestro país, que ya se contabilicen 13 según las cuentas del Ministerio de Salud Nacional, pero además en medio de todas las situaciones que se presentan en otros países. Para hablar de ese tema, estoy inicialmente con el doctor Osvaldo del Castillo, quien es el presidente de la Asociación de Ingenieros Químicos del Atlántico. Bienvenido, profesor, gracias por estar con nosotros. Gracias, Vanessa, muy amable por invitarnos. La Asociación de Ingenieros Químicos le agradece muchísimo tenernos en consideración. Gracias a que tenemos un equipo multidisciplinario con el que estamos permanentemente investigando todos estos temas. Y por supuesto que yo tengo una especialización en química orgánica que desarrollé en la Universidad del Atlántico, muy buena especialización, en donde nos hablaban de la iatroquímica y de la iatrofísica, que es la química de la medicina o la física de la medicina. Bueno, la química de la medicina, pues ahí están los medicamentos sintéticos, muchos de ellos copiados de la madre naturaleza. Así es. Y además la iatrofísica, pues que es la aplicación de toda la instrumentación que permite medir, porque es que realmente hay que cuantificar, no solamente hacer el diagnóstico de las enfermedades, sino cuantificar los niveles de esos síntomas o de esos signos o de esas características que pueda tener una enfermedad. Perfecto, profesor. Y para empezar a hablar sobre este tema, estamos en línea telefónica con un colombiano que está radicado en Italia a través de videollamada. Estamos en contacto con él se encuentra en la ciudad de Parma. Bienvenido, doctor Uldarico de Silvestri, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, doctor Uldarico, Sí. Quiero arrancar este espacio hoy del termómetro con usted precisamente porque tiene la cercanía de estar en un país en donde se está viviendo también una importante emergencia por cuenta de los casos de coronavirus. Se habla, está dentro de los 4 países más afectados en el mundo. Cuéntenos para usted cómo ha sido estos días de vida en cuarentena, aislado, en su vivienda, no sé si trabajando a través de su computador, precisamente para atender a todas las medidas dadas por el gobierno italiano. Sí, bueno, mi trabajo es sobre todo en una oficina. Yo no tengo necesidad de salir todos los días. Entonces, en la vida cotidiana eso no me afecta mucho. Pero la calle que está enfrente de la casa, del edificio en el cual vivo, es en Parma la calle más comerciante. Ajá. A nivel de la calle están los grandes almacenes de ropa, de, no sé, de alimentos y todo eso. Y generalmente es una calle para peatones hoy día y hay mucha gente a esta hora habitualmente. Si yo salgo a la ventana, creo que hay 2 personas probablemente. Entonces es impresionante porque es como si fuera una ciudad vacía. Claro. Unas calles fantasma, ¿no? La única cuestión es ese choque. Después, bueno, ahí uno sabe cuál es la situación que hay afuera y la necesidad de no encontrar a otras personas, de aislarse para no probablemente contaminar o no ser contaminado, o sea, meterse en esa cadena de contaminación, porque es la base de la protección de la población. Totalmente. Doctor Uldarico, Italia, como lo mencionaba previamente, está entre los 4 países que registran más casos de coronavirus, acompañado por supuesto por China, por Corea del Sur y por Irán. Pero usted, ¿qué analiza de cómo fue atendido en materia o cómo está siendo atendido en materia de salud pública esta emergencia en Italia, teniendo en cuenta que es el país europeo que más casos presenta? Sí, pero yo pienso que la situación, es decir, la única forma de luchar contra una epidemia o pandemia es efectivamente la contingencia, la limitación de los contactos entre las personas. Y lo que se ha hecho aquí me parece absolutamente correcto. Es decir,
son decisiones que son tomadas sobre la base de discusiones internacionales y de protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Y como no hay una vacuna y no hay otro medio para luchar contra esto, la única manera es la cuarentena. Claro. Seguramente dentro de 2 meses la situación se habrá mejorado mucho, pero hay que pasar ese capo, ese límite en el cual la enfermedad, la contaminación es muy alta. Y creo que la región declarada aquí, primera zona roja, al sur de Milán, que queda a 60 kilómetros de Parma, el número de contagios ha disminuido enormemente en los últimos 2 días. La zona más contaminada se ha desplazado hacia el norte de esa zona, es decir, hacia el norte de Milán, donde la situación es verdaderamente crítica. Entonces yo pienso que esto poco a poco, como la gente no se encuentra a menos de 1 metro, no se ve casi nadie por la calle, necesariamente va a pasar. La mayor parte de la gente, se calcula que 80% de las personas contaminadas no tienen prácticamente más problema de unos 3 o 4 días de enfermedad. El problema es con las personas de cierta edad, y aquí en Italia, sobre todo a partir de 70, 75 años. Entonces, se trata de proteger a esta generación. Claro, en este caso, doctor Uldarico, hemos visto el golpe en la economía para muchos países. Colombia está dentro de estos por cuenta de este pánico desatado por el coronavirus y que ha golpeado el movimiento de las bolsas y por supuesto también el precio del petróleo, entre otros. ¿Usted considera que detrás de todo este coronavirus que se está registrando, esta propagación del COVID-19, hay más pánico que certeza? No, es decir, hay que diferenciar 2 cosas, la parte epidemia y las consecuencias de la epidemia. Porque lo que pasó ayer, que es directamente relacionado con la economía, sí, yo considero que es verdaderamente un escándalo. Primero, la declaración de Trump, que suprime los vuelos entre Europa y los Estados Unidos. Así es. Pero no entre los Estados Unidos e Inglaterra e Irlanda. Él lo hace por cuestiones políticas. Eso tiene consecuencias terribles sobre la bolsa de Nueva York, porque hay más de 500 vuelos durante un día entre Europa y Estados Unidos y 47, creo, millones de personas que hacen el viaje. Es impresionante. Segunda cuestión, la declaración de la presidenta de la Banca Central Europea, es decir, del Banco Central del Euro, que anuncia que el Banco Central no va a soportar los problemas financieros que puedan tener los países europeos, hizo caer inmediatamente la bolsa de valores. Así es. Entonces son 2 cosas que son imposibles. Es decir, ¿cómo es posible que un presidente de un banco, generalmente hablan con un lenguaje diplomático, diciendo soportamos, apoyamos, o un presidente de república que debe tomar decisiones, pero debe tomarlo de una manera diplomática? Eso agrava la crisis que va a haber. Porque aquí, por ejemplo, en Italia, la economía está parada. Desde ayer hay huelgas en ciertas fábricas en las cuales la gente dice que no están suficientemente protegidas contra la epidemia. Conclusión, probablemente se va a una situación a la China, en la cual las fábricas van a parar. Y eso van a parar por durante 1 mes, 2 meses. Conclusión, afecta completamente toda la cadena económica del país y de Europa. Porque los otros países europeos van, a mi modo de ver, hay un retraso de 2 a 3 semanas con la situación aquí en Italia. Ya cerraron las escuelas a partir del lunes en Francia, en España también. Es decir, que dentro de 2 semanas, Francia, España y seguramente Alemania estarán en la misma situación que Italia hoy día, con el mismo número de contagiados, probablemente un número un poco menor de muertos, una paralización de la economía.
A ustedes en Todo- Italia, doctor Uldarico, en la ciudad específicamente de Parma, ¿a ustedes qué indicaciones les han entregado? ¿Usted cómo hace para abastecerse con los alimentos que requiere para el Bueno. día a día o, por ejemplo, para pagar las facturas? No, es decir, hay varias cosas. Desde el domingo de la semana pasada, Parma entró en lo que llaman la zona roja. 2 días después, el gobierno amplió esa zona roja a todo el país. Sí. Entonces, se recomienda, toda la cuestión está basada en la cooperación de la población, porque no se puede poner a un policía abajo para impedir que la gente salga de sus casas. La gente tiene aquí un gran sentido cívico y cada uno de nosotros tratamos de controlarnos para no salir. Entonces podemos salir a hacer las compras. Todos los almacenes están cerrados excepto los almacenes de alimentos, las oficinas de correo, las farmacias o como llaman en Colombia, droguerías. Exacto. Son las cosas que están abiertas, pero los artesanos, por ejemplo, un plomero trabaja, un cerrajero trabaja. Entonces, estas personas, porque la ciudad no puede estar paralizada enteramente, estas personas y yo mismo, yo puedo imprimir un documento que de autocertificación, en el cual declaro, por ejemplo, que yo me ausento de mi domicilio para ir a comprar, para ir a los alimentos, para ir a la farmacia a comprar una aspirina o lo que fuera, para ir eventualmente a donde el médico, para ir, tengo que salir por razones familiares. Entonces, son los 4 o 5 motivos que uno puede indicar por el cual se ausenta de su domicilio. ¿Y usted qué? ¿Va caminando por la calle con ese documento en la mano? Sí. ¿Y si no lo hace, se expone a alguna multa? Y si encuentra uno un policía y el policía se lo pide, uno tiene obligación de mostrar ese documento en el cual uno declara, digamos, sobre el honor y en función de la legislación que me desplazo por ese motivo. El policía me pide la cédula de ciudadanía o un documento de identidad que yo tengo que presentar y que está indicado en el papel, él lo verifica. Y si yo tengo un motivo para estar, continúo. Si no, efectivamente, él puede arrestarme o puede ponerme una multa de 230 euros. Wow. Ya ha habido ese tipo de casos en el país de gente que ha sido arrestada porque estaba sin motivo o porque tenía un motivo, digamos, mentiroso, no falso, ¿no? Es decir, son los 4 o 5 motivos por los cuales uno puede salir. ¿Usted? A mí me han pedido, cuando llegué aquí a Parma el domingo, porque yo estaba antes en París, en la estación del tren, me pidieron el documento, lo presenté y pude pasar, porque yo tengo mi domicilio aquí en Parma, ¿no? Yo entraba a mi domicilio. Claro. Después de un desplazamiento. ¿Y usted cómo se siente ante esa situación, doctor Uldarico? ¿Usted se siente coartado en su libertad o al contrario, este control le genera más tranquilidad? Mira, lo que yo pienso, yo no pienso que eso me limite mi libertad, porque hay que pensar en una cosa que se ha olvidado, o que por la gente, desde hace varias generaciones lo han olvidado, y sobre todo después de los años 60, con la cosa de la idea de que todo el mundo piensa en su propio ombligo y no en las otras personas. Yo sí le explicaba eso a una amiga y a mi hermana el otro día, le decía, ¿te imaginas a alguien que se está ahogando en el mar? Hoy día dicen que esa persona tiene un derecho a que se le salve la vida, de que un barco vaya y lo rescate y lo saque. Es el derecho humano de esa persona. Resulta que en la época del Imperio Romano, y Séneca lo escribe, esa persona no tenía derecho de que fuera salvada. En cambio, la persona que veía que se estaba ahogando allí el otro, para esa persona que veía y que era testigo del acto, del hecho de que se ahogara, era una obligación. Es decir, la cosa está puesta al revés. No debería ser un derecho de proteger a las otras, que las otras personas deban ser protegidas. Es para mí una obligación de protegerlas. No sé si me entiende. Claro. Y la mayoría de las personas en este país consideran eso, de que es mi obligación, que es la obligación de las personas sanas,
proteger a las personas que son débiles. Todo eso está tan bien porque este es un país un poco especial con respecto a los otros países europeos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, y aquí en esta región de Parma, hubo una visión muy fuerte de dos cosas. Había muchas comunistas y había muchos católicos. Este es el país de Don Camilo. No sé si ustedes conocen el personaje de las películas de Don Camilo, de los años 50, en la cual había un párroco que era, digamos, anticomunista, que luchaba contra el alcalde comunista que se llamaba Pepone. Esa atmósfera existe aquí todavía. Los dos habían hecho juntos la guerra. Entonces hay un sentido muy cristiano y muy de izquierda y de solidaridad. Entonces este país aquí, Parma, las ciudades que hay al lado, la región de Emilia-Romagna, es muy en ese sentido. Entonces por eso la gente aquí considera que es la obligación nuestra proteger a los viejos, a las gentes débiles, a los enfermos. Claro. Y no vemos esto como una limitación de libertad. Me parece muy interesante y muy ejemplarizante también su punto de vista frente a este tema. Aquí hace unos días una universidad tuvo que cancelar la ceremonia de grados y la respuesta de algunos estudiantes fue la de llorar e incluso hacer protestas frente a la institución porque les parecía que esto no debía ser. Y era el asunto de lo que usted manifiesta. Los fuertes, cuidar a los más débiles, especialmente con este tipo de eventos, que en este caso se trata de aglomeración de más de 400 y 500 personas. Muchas gracias, doctor Uldarico, por estar con nosotros en directo desde la ciudad de Parma, en Italia. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos y en serio que le ayuda también mucho. Que le vaya muy bien y bueno, estaremos en contacto con usted hasta que ya pueda salir de la cuarentena. Buena continuación. Bueno, así será. Ahí estábamos escuchando entonces al doctor Uldarico de Silvestri. Él es un colombiano radicado hace muchos años en Italia. Casualmente vive en Parma, que fue donde arrancaron los primeros casos de coronavirus en Italia. Italia actualmente registra más de 15.000 casos y más de 1.000 muertes por el tema del coronavirus. Fíjense lo que él destaca. Él asegura que en medio de estas altas cifras, considera que la respuesta del gobierno italiano ha sido óptima frente a la situación. Lo han hecho todo acompañados por expertos, asesorados por la Organización Mundial de la Salud, pero nos estaba contando además cómo es eso de vivir en cuarentena. Para poder salir necesita tener un permiso y si esa persona no cuenta con, y solo un permiso para 4 situaciones, o para salir a la farmacia, o para salir a visitar a un familiar, o para ir a la clínica, o para salir a comprar alimentos. Si no es para ninguno de esos 4 temas, si no tiene el permiso, sanción de 230 euros y hasta se puede ir capturado. No creemos que en Colombia se vaya a llegar hasta esta situación, pero igual es interesante conocerlo y ver especialmente su punto de vista frente a la situación. Para él no se trata de un sacrificio, se trata de un acto solidario de proteger a toda la comunidad. No se trata de que vivimos solos, estamos en una sociedad. Vamos nosotros a una pausa comerciales porque en medio de ese encierro y de esta cuarentena, por supuesto, las primeras preguntas que surcan por la mente es el hasta cuándo. Y el hasta cuándo involucra varios componentes, entre ellos el desarrollo de una vacuna, entre ellos el saber realmente cuáles son los alcances del coronavirus, del que sabemos muy poco, no porque no lo hayamos leído, sino porque todavía están los científicos haciendo experimentos y por ley de descarte estableciendo cuáles son los posibles alcances de este virus. Vamos a una pausa y ya volvemos para profundizar más en esto. Ya volvemos. Tu alegría es nuestra mejor presentación. Sonríe y di soy anfitrión. Bit Invest 2020, Barranquilla, Colombia. ¿Te gusta estar a la moda? ¿Sentir comodidad y estilo? En Star Jeans encuentras ropa para todos. Bermudas tipo stretch, bragas, blusas, shorts, camisas, camisetas y los jeans de diseño de moda que te harán sentir increíble. Star Jeans, ropa de alto diseño para todas las temporadas y a precios sensacionales. Centro Comercial Colombia, local 48 y también en Metrocentro. Star Jeans. Soy protagonista del desarrollo de mi ciudad pagando mi impuesto predial. Si cancelo hasta el 31 de marzo, obtengo un 10% de descuento. Puedo pagar mi impuesto predial en cualquier banco
y en www.barranquilla.gov.co/impuestos distritales. Soy Barranquilla, soy responsable. Alcaldía Distrital de Barranquilla. Soy cumplido con Barranquilla. Paga oportunamente el derecho de tránsito del año 2020 por solo 182.700 pesos hasta el 30 de marzo. Cancela a través de nuestra página web o en sucursales de Vivienda, Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial. Alcaldía de Barranquilla. Déjate llevar por la ola Caribe. Déjate llevar por historias que viven dentro del corazón y del alma que escribe. Te llenas de emoción con la ola Caribe. Si algo te impide recoger tu giro, tranquilo, nosotros te lo llevamos. Supergiros te presentan su nuevo servicio, domicilio. Llámanos o escríbenos al 310-220-0000. Domicilio Supergiros. Vamos donde tú estás. Regresamos. Continuamos compartiendo con ustedes en nuestro espacio del termómetro, hoy hablando de coronavirus. ¿Por qué dirán ustedes otra vez hablar de coronavirus? Lo que pasa es que cada día hay más información. Y entonces dicen que si toman cerveza, eso puede ayudar a evitar el contagio del coronavirus. Otros aseguran que incluso tomando licor adulterado se puede evitar. Y permítame decirles que esa desinformación le costó la vida a más de 44 personas en un país asiático donde la comunidad salió rápidamente a buscar ese tipo de bebidas y terminó muriendo por intoxicación. Y así se han desarrollado muchos otros mitos, hay otras realidades sobre este virus, pero todavía no lo sabemos todo. Incluso todavía no se sabe si, por ejemplo, las primeras personas que ya se están curando del mismo en algunos sectores de China se vuelven autorresistentes, generan anticuerpos como tal al virus, o si este, muy por el contrario, puede volver a darles en cualquier momento, o si queda como un patrón recesivo allí en el cuerpo que unos años más adelante puede volver a manifestarse, o si esto incluso podría llegar a modificar nuestro ADN, nuestra estructura de ADN. Mejor dicho, hay tantos temas sobre los alcances que puede tener el coronavirus o este COVID-19 del que todavía no sabemos porque es que cogió a la ciencia con los calzones abajo, pero para eso están los científicos, para trabajar día a día, para saber más sobre este tema. Profesor Osvaldo, a propósito de que usted está aquí acompañándonos, hablemos un poco sobre este tema del coronavirus, sobre cuáles son los verdaderos temas o las verdaderas acciones con las que nos podemos defender. Yo no sé si eso de tomar cerveza fría sirva o no, pero dicen que, por ejemplo, el vivir en zonas tropicales con altas temperaturas sí ayuda. Hablemos un poco de este tema. Ok, indudablemente que las bebidas frías no son las aconsejables, sino todo lo contrario, las bebidas calientes. Ahora, el alcohol, las azúcares y en general los alimentos de que estuvimos hablando hace poco, la comida chatarra, por ejemplo, en vez de favorecer, lo que hace es que baja el nivel de defensa, inhibe el sistema inmunológico del cuerpo. Y eso está probado. Ya lo han hecho muchos estudios, se han hecho muchos estudios a nivel internacional, varias universidades de Inglaterra, de Estados Unidos, de España, entre otras. Pero yo quiero empezar por comentarte lo siguiente. En primer lugar, se está enfocando el tema de la protección para lavarnos las manos. Bueno, bienvenido a eso, porque por fin ya todo el mundo está aprendiendo a lavarse las manos, porque antes realmente los que sabían lavarse las manos eran los médicos y, por cierto, los profesionales que estábamos vinculados a la industria de alimentos, que tenían que, para cumplir con las buenas prácticas de manufactura, hacerlo debidamente. Pero además con grifos que no eran manuales, que tenían un control manual, sino grifos que se podían manejar, bien sea con la pierna, con la rodilla, o que con un microchip, apenas te acercabas tú la mano, él enseguida te descargaba el chorro de agua. Muchos centros comerciales lo tienen en Barranquilla. En los centros, hay muchos centros comerciales que todavía tienen esos grifos en donde tú los manipulas con la mano. Entonces llega una persona contaminada, abre el grifo, se lava las manos
y nuevamente cuando lo cierra, otra vez se contamina y llega el siguiente y así sucesivamente. Lo mismo que con la perilla de la puerta cuando tú la abres o la cierras. Indudablemente hay que tener todos esos cuidados en todas partes, en la casa, incluso en el automóvil. Pero debe ser una costumbre permanente que debemos aplicar de manera permanente en la vida para protegernos. Ahora, mire el proceso de transmisión de una enfermedad. Primero necesitamos de un reservorio, que puede ser una persona que tenga la contaminación, o puede ser un objeto, puede ser una fruta, puede ser, en fin, un alimento. Segundo, la puerta de salida de ese microorganismo, que puede ser la piel, o que puede ser las fosas nasales, o que puede ser el aliento de la persona. Tercero, el vector mediante el cual se transmite, que puede ser también un objeto, o el contacto directo o el contacto indirecto, que es a través del aire que se transmite. Después viene la puerta de entrada, que es la del organismo receptor, que es también la piel o las fosas nasales. O sea, que no solamente hay que lavarse las manos, sino que tenemos que proteger las fosas nasales también. Profe, pero se acabaron los tapabocas. Se acabaron los tapabocas, pero hay que además hay otro factor importante, que es el organismo receptor. Usted ha observado que de pronto en una oficina hay personas que tienen una gripa y hay otras que no. Entonces, ¿por qué razón? Porque de pronto los niveles de defensa, el sistema inmunológico de algunas personas está mucho mejor que el de otras. ¿Por qué razón? Hombre, precisamente porque tiene primero una buena alimentación sana. Estamos hablando de una fruta, de una verdura, que entre otras cosas estuvimos hablando sobre ese tema. Hay que saber lavar y desinfectar las frutas y las verduras con agua y jabón. Toda fruta debe lavarse con agua y jabón. Y además, agregarle un microbicida, especialmente el vinagre, que es un microbicida importante que asegura la eliminación de cualquier agente patógeno. Entonces, una vez que ya la persona tiene un sistema inmunológico fuerte, garantiza precisamente en cierta medida la protección frente a cualquier virus. Que dicho sea de paso, todos sabemos que la única manera de combatir los virus es a través de vacunas, porque sabemos que los antibióticos no han logrado, todavía no tenemos antibióticos que permitan. Hay por ahí algún antibiótico, por ejemplo, para el herpes, pero es un antibiótico que limita la acción o atenúa el efecto, porque destruye de pronto el sistema de alimentación de esos microorganismos. Pero en general es la vacuna. Pero además de eso, indudablemente que hay alimentos que nosotros podemos consumir, por ejemplo, como las verduras, por ejemplo, que contienen zinc, que es importante, el ajo, por ejemplo, que contiene manganeso, que contiene hierro, es decir, contiene una cantidad de minerales y contiene vitaminas. Que nutren el organismo y que ayudan a prevenir. Lógicamente, fortalecen el sistema inmunológico del organismo. Bueno, profe, yo quiero aprovechar a propósito de que usted es químico farmacéutico. Ingeniero químico. Pero ustedes también tienen conocimiento en el tema farmacéutico. Bueno, y especialmente por la especialización en química orgánica. Algo de eso porque yo estudié algo de fitoquímica. Exacto. Que es la química de las plantas. La química de las plantas y algunos procesos sintéticos, como por ejemplo de cómo se producen los flavonoides, los isoflavonoides, los carotenos, que entre otras cosas los flavonoides son lo que se llaman los metabolitos secundarios, que son los que le dan al organismo la capacidad de relacionarse con el entorno, de protegerse, y es una manera también de fortalecer el sistema inmunológico. Ahora, naturalmente, no vamos a pensar que de la noche a la mañana, consumiendo todos estos alimentos, vamos a incrementar de manera ostensible ese sistema inmunológico, ese mecanismo de defensa. Pero sí hay que empezar por aprender a consumir ese tipo de alimentos. Ahora. Profe, pero espere que yo le quiero preguntar por ese tema.
Yo quisiera aprovechar que lo tengo usted acá para hablar sobre el tema de las vacunas y ese proceso de elaboración de esas vacunas. Hablan de que podría estarse desarrollando en 3 meses, pero que también podría estar lista en 1 año. ¿Por qué toma tanto tiempo el desarrollo de una vacuna? Porque esos son procedimientos que se llaman recombinantes. En Cuba, por ejemplo, se ha hecho mucho trabajo de recombinación. Son polipéptidos, son proteínas que son manipulaciones genéticas en donde se utilizan el ADN de una célula con el ADN y se recombina con el ADN de otra célula. Y entonces hay que hacer una serie de experimentaciones para poderlas llevar al mercado y que pueda ser utilizada por el ser humano. O sea, una vacuna no se produce de un día para otro, por supuesto. Entonces, ya se han hecho, incluso hay un producto ahora que se llama el interferón alfa 2B, que se está usando. Esa es una recombinación de una proteína que han hecho, hasta donde yo tengo entendido los cubanos, y que sencillamente el interferón nosotros lo tenemos. Lo que pasa es que cuando los mecanismos o el sistema inmunológico baja, lo que hace esta proteína es reforzarnos de interferón. Entonces, para mejorar nuestro sistema inmunológico. Y eso, pues lógicamente, es un mecanismo para entrar en choque, para golpear, para aniquilar algún tipo de bacterias. Hasta ahora no está probado de que efectivamente esté eliminando el COVID-19. Pero de todas maneras sí está ayudando en alguna forma. Incluso se ha utilizado para atacar algún tipo de cáncer. Y aquí en Colombia, algunas recombinaciones que produce Cuba las han vendido algunos laboratorios. Por ejemplo, si mal no estoy, Tecnoquímica tiene una recombinación cubana que la utiliza como principio activo del Evermin, que es para recuperar la piel de los quemados, por ejemplo, y ha resultado fabulosa. Entonces, definitivamente, además de lavarnos las manos, debemos cuidar los otros vectores que pueden incidir, porque podemos nosotros inhalar esos microorganismos cuando una persona está demasiado cerca. Y además de eso, mirar cómo elevamos los mecanismos de defensa del organismo. Totalmente. Protegiendo el sistema inmunológico. Y nosotros sabemos que uno de los mecanismos es precisamente el uso el desarrollo de los probióticos en el organismo, que son microorganismos vivos, que son benéficos, positivos, que ayudan también a proteger el sistema inmunológico. Bueno, profesor, definitivamente hablar como tal de una vacuna de coronavirus es un tema que nos puede tomar muchos meses. Podemos estar esperando al menos a que se dé el desarrollo por parte de los laboratorios, pero a ellos les ha estado beneficiando, ¿no? Porque mientras algunas acciones en el mercado se han ido a la baja, hemos podido ver cómo el precio de algunas acciones de mercados de laboratorio se han ido a la alza y en realidad se han estado valorizando, especialmente aquellos que están comprometidos con la búsqueda de una cura contra el coronavirus. Pero ese es el mercado, ¿no? Ese es el negocio y el coronavirus, el gel bueno, se convirtió en un negocio. Nosotros hoy estuvimos visitando una institución en un colegio al suroccidente de Barranquilla, donde encontramos que el profesor de química decidió ponerse de acuerdo con el rector de la institución para enseñarle de manera masiva a todos los estudiantes a hacer gel antibacterial en el laboratorio y para que también lo puedan hacer en sus casas ante el desabastecimiento que se está presentando. ¿Sí? Y es que esto ha llevado a que este producto, por ejemplo, se empiece a agotar en diferentes supermercados y eso beneficia también a un sector del mercado. Claro, pero fíjate, normalmente el gel antibacterial que se vende es un emulsificante, es un producto que le da la textura, la viscosidad, que puede ser incluso el aloe vera, que le puede dar viscosidad al producto, pero y le agregan alcohol
isopropílico o alcohol etílico del 90%. Entonces, el alcohol sí, indudablemente que ayuda a controlar el desarrollo de microorganismos, pero es un bacteriostático, no es un microbicida, no es un bactericida, no es un microbicida, porque te inhibe el desarrollo, hasta ahí llega el bacteriostático, no más hasta allí. Pero el microbicida, o sea que además al gel hay que agregarle un microbicida para coadyuvar, para que haya agonismo entre el alcohol y el microbicida y la acción sea completa. Entonces, no basta que sea sencillamente un alcohol, y de pronto la gente también abusa del uso de ese alcohol. Entonces hay que combinar, la fórmula debe ser completa. Y para eso, pues lógicamente, la Secretaría de Salud, el INVIMA, debe controlar. Ahora, eso no se puede enseñarle a todo el mundo porque de pronto pueden agregarle más microbicida del que se puede y eso puede ser problemático también porque el exceso también puede generar problemas. Claro, ahora, o sea, tampoco puede ser el tema manejado tan desde lo casero. Sí, ahora, yo te digo lo siguiente, hay un asunto que es importante decirle a la gente. ¿Cómo evitar de que de pronto se bajen los mecanismos de defensa tan rápido en el ser humano? Porque usted lo puede tener bien. Pero mire, cuando usted sale de frío a calor, hay un choque térmico. Totalmente. Cuando hay de calor y usted pasa frío, hay un choque térmico. Entonces, hay que tener la precaución de, por lo menos, aguantar la respiración o tomarse de la nariz por lo menos 3, 4, 5 segundos. Porque hay un sistema que uno le enseñan a uno desde el bachillerato, es un órgano que uno tiene en el cerebro que es el hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo que es el regulador de la temperatura del cuerpo. Entonces hay un neurotransmisores que le informan al hipotálamo, hey, ponte la pila y regula, cámbiale, ajusta la temperatura del cuerpo. Pero cuando no le damos esa posibilidad, que hacemos bruscamente un cambio de temperatura, y cualquiera lo puede probar, y salir de pronto de frío a calor o de calor a frío, y va a producirse inmediatamente una tos. Eso se produce, al instante se produce la tos. Entonces hay que darle espacio al organismo para que ese organismo de respuesta regule su temperatura y entonces se ajuste a esas nuevas condiciones ambientales. Totalmente. Para que cuando sucede eso, cuando el organismo no ha logrado regular, abre las puertas para que las bacterias, baja los mecanismos de defensa y abre las puertas para que se introduzca cualquier tipo de bacteria o cualquier tipo de virus. Totalmente. Bueno, profesor Osvaldo, vamos nosotros a nuestra siguiente pausa comerciales y a la vuelta vamos a estar hablando con el infectólogo Iván Zuluaga sobre más detalles de este coronavirus, sobre más preguntas que en realidad está generando a medida que pasan los días. Ya volvemos. Ya volvemos. En el 2020 llegan a la Sergio de Barranquilla 3 nuevos programas: Ingeniería Industrial, Gestión Deportiva, Tecnología en Criminalística. Informes al 386-0096. Universidad Sergio Arboleda, donde tú sí cuentas. No te des por vencido, apuéstale a la esperanza. Trastornos mentales severos y persistentes, soluciones integrales, tratamientos y servicios residenciales. Patricio García de Caro, médico psiquiatra. Carrera 49C, número 101-128. Teléfonos 300-419-3000, 357-6952 y 357-3477. La Universidad Simón Bolívar, una institución con acreditación de alta calidad, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, resolución 23095, un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Simón Bolívar, tu universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. La familia es unión. Compartir. Respeto.
comprensión. Marco Polo, la peluquería de la familia. Marco Polo, la experiencia que hace la diferencia. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en este espacio del termómetro, donde siempre buscamos analizar los temas que hacen parte del día a día, y hoy estamos hablando a propósito del coronavirus. A medida que pasan los días hay más pánico, se presentaron casos en Colombia, prácticamente en toda Latinoamérica hay casos, no se han registrado muertes afortunadamente, bueno, a excepción de una en Panamá, si mal no estoy. Pero estamos todos atentos a lo que está sucediendo con este tema. A esta hora se va a sumar a nuestra conversación el doctor Iván Zuluaga, él es el infectólogo. Bienvenido, doctor Iván. Gracias por estar con nosotros a través de videollamada. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder dirigirme a su respetada audiencia. Gracias a usted, doctor. Quisiéramos empezar por hablar, pues ya a usted tuvimos la oportunidad de entrevistarla hace unos días y hablamos un poco sobre el COVID-19, entramos en algunos detalles y sabemos que los televidentes que hasta ahora están con nosotros ya no quieren escuchar lo mismo, que todo arrancó en Wuhan, China, que posiblemente viene de murciélago, de serpiente, ya esos temas quedan ahí. Queremos saber más, y es que en medio de todo lo que se ha ido presentando en las últimas semanas, se han encontrado que, por ejemplo, el coronavirus da muy poco en los niños y que, por el contrario, termina cobrando más la vida de personas de 65 años en adelante. Hablemos un poquito de esas características del coronavirus y de lo selectivo que termina siendo con la población. Bueno, afortunadamente los niños no han sido muy afectados en estos momentos, y la razón es porque el coronavirus entra a la célula pulmonar, donde produce el daño, por medio de unos receptores que son más desarrollados en los adultos. En los niños no están tan desarrollados. Y esto pues ha hecho que los niños se han protegido. Esos receptores son unos receptores para una enzima que se llama la enzima convertidora a la angiotensina, y esta es muy alta, por ejemplo, en los pacientes hipertensos, en los diabéticos, y por eso esta población se ve altamente afectada. Los diabéticos, entonces, los hipertensos y las personas que ya tienen pues problemas pulmonares. Doctor, entre otros datos, leí, no sé qué tan cierto sea porque llegan tantas noticias, tantas informaciones que uno no sabe qué tan real es, que el virus de este COVID-19 puede sobrevivir hasta 12 horas en superficies metálicas, tales como podemos encontrarlo pues en buses, en diferentes restaurantes, en diferentes zonas, y que incluso también el virus puede vivir hasta 3 horas luego de un estornudo. ¿Qué tan real es esto? Muy real. Es más, el virus, ya algunos estudios hechos en los Estados Unidos demuestran que el virus puede demorar hasta 3 días en las superficies. Por eso es muy importante el énfasis que se está haciendo en el lavado de manos, porque no solamente este virus se transmite a través de la vía respiratoria, sino una transmisión que se llama por contacto, porque él puede ser viable hasta 48 o 72 horas en las superficies inanimadas, tales como madera, como metal, como bien lo decía usted. Entonces una persona estornuda y las gotitas quedan digamos, en la tabla, quedan, digamos, en el celular, quedan. Y si nosotros tomamos estos elementos y nos llevamos las manos a la cara o a la boca o a los ojos, por ahí puede el virus otra vez reactivarse, digamos, y comenzar el proceso infeccioso nuevamente en otro ser humano. Bastante crítico, eso es lo que lo hace además preocupante. Doctor Iván, pero a propósito de esta situación del coronavirus, pues diferentes plataformas empezaron a colocar dentro de sus listas de películas, especialmente aquellas que hablaban de pandemias, algunas de ellas virus, incluso, bueno, yo entré en esa manía de ver esas películas, incluso encontré algunas de 1995 con un Morgan Freeman muy joven, entre otras, pero tenían todas algo en particular. Para el momento de buscar la vacuna o la cura para la misma,
siempre se remitían al paciente cero o por lo menos al que hubiese sido el primero capaz de generar anticuerpos para lograr responder de manera favorable, positiva y pues no morir por cuenta de la enfermedad. Y a partir de unas muestras de sangre obtenían rápidamente el desarrollo de la vacuna y con esto lograban frenar el avance de la enfermedad. Ya sé que en China hay muchas personas, pues lo sabemos, ¿no? Hay muchas personas que ya lograron salir de la enfermedad, pero no sé qué pasa al respecto. En ese caso, ¿es real lo que sale en la ficción a lo que se aplica en la realidad de esos pacientes que ya salieron del coronavirus? ¿Pueden tomar sus anticuerpos para desarrollar una vacuna? Bueno, inicialmente ese fue el principio de la vacuna, digamos, era una situación, digamos, digamos que allí nació el principio de la vacuna, o sea, poner los anticuerpos que habían desarrollado las personas que habían estado expuestas. Hoy en día, con la tecnología, con la identificación de los virus y de las bacterias y de toda esta la identificación genética a través de la biología molecular, no tenemos que esperar tanto tiempo a que la persona genere anticuerpos y que los anticuerpos se identifiquen y se haga, digamos, porque imagínate eso, la cantidad de anticuerpos que tendrías que sacarle a unas personas para poder producir una vacuna sería prácticamente que inviable, porque, digamos, se han infectado 80.000 y vamos a vacunar, digamos, 15 millones de personas o 150 millones de personas, entonces no sería, digamos, desde el punto de vista, digamos, de cantidad posible. Lo que sí se hace, digamos, partiendo de ese principio es conocer cuáles son los puntos de ataque del virus y por medio de la información genética se pueden lograr bloqueos. Y entonces, esta vacuna contra el coronavirus, digamos, el predecesor, ya está en un 80% identificado cuáles son sus puntos y posiblemente la vacuna vaya en avance para finales de año. O sea, es posible que tarde aproximadamente unos 7, 8 meses el desarrollo de la vacuna. Igual es un amplio espacio. No, yo creería que mucho más tiempo, porque por las pruebas y todas esas cosas no es tan rápido y depende también, digamos, algunas características. Por ejemplo, hay bacterias como, por ejemplo, que no se las ha podido hacer vacuna, como por ejemplo la bacteria que produce la sífilis, el treponema pálido, porque no deja mostrar los antígenos y esto pues hace difícil. Por ejemplo, la vacuna de la malaria también muy difícil, mata a mucha gente y genéticamente ha sido casi que imposible bloquearlo, lo mismo que lo del VIH. Entonces no es fácil hacer una vacuna, no es fácil hacer sobre todo a pesar de toda la tecnología que tenemos hoy día, hacer estos bloqueos no son fáciles. Con el coronavirus tenemos la esperanza de que ya venían avanzando, digamos, y teníamos casi que se conoce su secuencia inmunológica y su secuencia de aminoácidos y se sabe en qué sitio él actúa. Y la idea es que la vacuna pueda bloquear este tipo de situaciones, ya que no puede de pronto mandarle el anticuerpo para que lo capture, sí puede evitar la entrada del virus a la célula objetivo de la infección. Bastante interesante. Profesor, nosotros si colocamos el mapa del mundo con los casos de infectados de coronavirus, podemos notar cómo precisamente del Ecuador hacia el norte se presentan muchos más casos que del Ecuador hacia el sur. De hecho, el continente africano presenta muy pocos casos reportados de coronavirus y nuestro entorno sudamericano no presenta tampoco tantos. Se habla de que el calor o las altas temperaturas podrían ser una incidencia sobre esto. ¿Cómo actúa la temperatura sobre los virus y cómo podría ser un factor determinante para evitar su contagio? ¿O no aplica? No, realmente con un virus tan joven, o sea, de unos 3 meses de identificado, es muy difícil hacer una aseveración, porque primero, digamos, aquí no ha habido tantos expuestos como ha habido en esos países por vecindad, ¿cierto? En la China, Europa, Asia, todos los países son vecinos. Aparte de eso, el otro factor que está influyendo es la conectividad que existe entre los diversos países. Usted sabe la cantidad de chinos y de asiáticos que viajan al norte, al norte de Europa y sobre todo a Francia, a Alemania, a Estados Unidos y Canadá, donde sí existen casos, no tanto como allá, pero sí existen casos. Y existe un modelo matemático que hizo la Universidad Complutense de París, comenzando la epidemia, donde ellos
de acuerdo a la conectividad aérea y el intercambio de pasajeros entre diferentes naciones, hacen un pronóstico acerca del número de fallecidos que se van a presentar por esta epidemia, que ellos calculan que va a llegar a julio. Y obviamente nosotros, por la baja conectividad que tenemos con Asia y con Asia principalmente, pues estamos en una zona de menos riesgo, pero no es precisamente el clima el quien nos protege. De hecho, hoy se diagnosticaron 2 casos de coronavirus en Neiva, en Huila. Sí. Entonces, pues la tierra caliente, digamos, ojalá fuera así, pero no pienso que eso eso es más un mito que una realidad. Por eso se lo quería consultar, doctor, porque hay mucha desinformación en torno a esto. Pero hay un tema que también me preocupa y me llama la atención y lo estaba reflexionando ayer. Recuerdo yo cuando nos sucedió el tema del Zika y del chikungunya, empezaron rápidamente a analizar qué pasaba con el paciente post-virus. En este caso se encontraron, por ejemplo, los efectos de la microcefalia, las mujeres que estaban embarazadas y otros casos más que incluso quedaban los dolores en las articulaciones hasta por 3 años. Y en fin, sobre el tema del coronavirus, ¿qué se ha podido precisar hasta el momento de los efectos post? ¿Esto puede ser recesivo, puede aparecer nuevamente en el organismo? Dentro de lo poco, ¿qué hipótesis se han planteado? Bueno, sobre lo que sabemos de las secuelas del coronavirus, de él, pues obviamente está comenzando y no sabemos, apenas estamos digamos, en el abrebocas de él. Podemos inferir de lo que han hecho los otros coronavirus, el SARS y el MERS, que a las personas que lograron sobrevivir quedaron con procesos de los que sobrevivieron a la enfermedad grave. Los que sobrevivieron a la enfermedad grave quedaron con algunos problemas pulmonares y de pronto con necesidad de oxígeno permanente, acompañamiento de oxígeno, pero aquellos que le dio y que no llegaron a la enfermedad grave, hasta el momento no hay reportes de algún tipo de secuela. Es simplemente como un resfriado común. Recordemos que el 80% de los pacientes afectados por el coronavirus salen indemnes, o sea, no les pasa absolutamente nada, o sea, salvo la gripa común y corriente. Por eso la importancia también de estarse lavando las manos. Doctor Iván, usted que está en nuestro contexto, está en Barranquilla, ¿usted qué medidas considera que se deben tomar por parte del gobierno ya como profesional en la materia? Fíjese, por ejemplo, que es un factor repetitivo en los casos que se han presentado, que todos son personas que viajaron recientemente desde España o desde Italia hacia nuestro país. ¿Cree usted que por protección nacional deberían por lo menos por unos días suspenderse los vuelos internacionales? Bueno, precisamente yo creo que el gobierno ha actuado, digamos, acorde con la normatividad internacional. En un principio tuvimos, digamos, un caso esporádico que se pudo bloquear a la persona y a su entorno, y de momento pues no ha habido, digamos, ese contagio masivo que no sucede cuando no se conoce, por ejemplo, que ya la persona estaba contagiada. A medida que han ido aumentando los casos, se han ido aumentando las medidas de protección. Entonces, recuerde que anteriormente solamente se le hacía el aislamiento a la persona que venía sintomática y que venía de esos países. Ya hoy, hace un par de días, el ministerio ya dio la pauta de que no solamente el que esté enfermo, sino el que no esté enfermo y que viene de Europa o viene de China, debe estar bloqueado a nivel, independientemente que tenga o no tenga síntomas. Entonces, las medidas van aumentando de acuerdo a lo que vaya mostrando la epidemia. Muy probablemente, bueno, y recuerde por ejemplo que en Italia y en España ya hay bloqueo de ciudades porque ya es tanto el número de afectados que es imposible aislar a unas determinadas personas y se toma la condición de aislar a la ciudad. Medidas, digamos, van de acuerdo al número de infectados que tenga el país. Ve que Estados Unidos toma una medida porque Estados Unidos está pasando ya casi llegando a los 1.000 casos de coronavirus. Nosotros estamos lejos aún de eso, pero no quiere decir que estamos fuera de peligro. Apenas llevamos 15 casos y podríamos llegar, digamos, a 100, 200 casos sin necesidad de que se tomen esas medidas extremas. Pero si la situación se desborda, pues va a haber seguramente que va a haber que tomarla. Yo creo que en estos momentos, pues las medidas que se están tomando, que parecen drásticas, como evitar los conciertos, cerrar los estadios, cerrar los festivales, cerrar todo, me parece que es una medida, digamos, acorde con la situación que han vivido otros países y que están sufriendo, digamos, los estragos de una falta de prevención en Italia y en España, que podríamos, digamos, decirlo así, ahora que viendo la película, pero
nosotros pues tenemos esa ventaja que ya hemos visto qué le pasó qué le está pasando a los vecinos y podemos adelantarnos. Entonces, en estos momentos la situación en Colombia, digamos, va en aumento en las prevenciones, como en los aislamientos a los que vienen. Todavía no tenemos las barreras fronterizas, pero muy seguramente si los casos aumentan, tocará implementar ese tipo de medidas. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Iván, por estar con nosotros y por compartir información a propósito de esto. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias y a la orden siempre. Por supuesto. Muchas gracias y que tenga buen resto de día. Profesor Osvaldo del Castillo, Bueno. comentario para concluir a propósito de lo que estuvimos escuchando con el doctor Iván Zuluaga y de los comentarios que nos estuvo haciendo. Bueno, hay un aspecto que es importante también que no se ha tocado, es el otro coadyuvante para el desarrollo de todo este tipo de enfermedades, que es el estrés, que es la respuesta que le da el organismo al entorno con el objeto de adecuarse, de acondicionarse, de cómo, por ejemplo, se dispara la producción de cortisol, que eso es lo que genera, digamos, ese estado de intranquilidad en la persona. Entonces está probado también científicamente de que ese estrés también contribuye a la baja de los mecanismos de defensa, inhibe todos estos sistemas enzimáticos que tiene el organismo para defenderse contra el ataque de los virus y de las bacterias, indudablemente. Y eso, pues lógicamente hay que controlarlo y se puede desarrollar, por ejemplo, en las universidades, porque los estudiantes cuando tienen un examen, cuando tienen un compromiso académico, se estresan. Por consiguiente, eso facilita, y está probado también, porque hay estadísticas sobre eso, de cómo los estudiantes, cuando están próximos al desarrollo de las evaluaciones, se incrementan las epidemias. Las epidemias que con la gripa normal, que muchas veces son virales. Totalmente. Virales. Y oiga, profe, a propósito del estrés que usted dice, yo escuché la entrevista estos días de una doctora que dijo que los orgasmos favorecían a disminuir los niveles de estrés en el cuerpo y que le generaban una barrera anticuerpos a ese tipo de virus. Sí, es lo más seguro, porque lógicamente el organismo se relaja, se distensiona, claro, pero lógicamente que para tú desarrollar, digamos, esa actividad sexual, tú también tienes que estar libre del estrés, porque de lo contrario se inhibe también la relación, tanto por parte del hombre como por parte de la mujer. Incluso se ha probado de que cuando hay estrés en parte de la mujer, tiene trastornos menstruales, incluso se retiene o se incrementa, en fin, hay una cantidad de problemas. Así es. Y en el hombre puede haber problemas incluso de erección. Entonces, se necesita de que la persona esté completamente relajada. Ahora, lo que sí es cierto es una cosa. La temperatura del cuerpo humano promedio más o menos está en 36,5 grados centígrados. Que se baje o se suba, hay problema. Naturalmente que la gente que vive en la zona fría, por ejemplo Bogotá, la temperatura del medio pues es bastante baja, y eso puede en un momento determinado facilitar de que se baje un poco la temperatura del cuerpo. Así es. Y al bajar la temperatura del cuerpo, por eso es que allá, por ejemplo, en Bogotá, hay mucha epidemia de gripa. Porque vea, hay que aclarar una cosa es la epidemia, otra cosa es la endemia y otra cosa es la pandemia. Así es. La epidemia es cuando se desarrolla periódicamente en una zona por condiciones específicas de esa zona. Se desarrolla, por ejemplo, como profe, se nos acabó el tiempo. Bueno, seguiremos en la próxima. Seguiremos. No, igual ya lo habíamos hablado en otra ocasión, igual ya le hemos explicado a los televidentes esas diferencias. Sí. Profesor, muchísimas gracias por estar acompañándonos en nuestro espacio del termómetro. Muchísimas gracias a los invitados que estuvieron con nosotros y, por supuesto, a ustedes que son nuestros televidentes fieles del termómetro. Hoy hablando a propósito del coronavirus, yendo más allá, conociendo más detalles en medio de todas las incertidumbres. Lo cierto el día de hoy es que hay más preguntas que respuestas frente al impacto de esta enfermedad. Hay pánico también, no debería haberlo, solamente hay que acatar las medidas y hay que estar atentos. Y como lo dijo el colombiano que reside en Italia, hay que poner de nuestra parte para que los fuertes protejamos a los más débiles. Gracias a ustedes por acompañarnos y sigan con más de nuestro canal.